El día de hoy quiero iniciar con una pregunta que probablemente te has hecho en el transcurso de tu vida. Yo muchas veces me la he hecho, todavía me la continúo haciendo, y es la siguiente. ¿Alguna vez que has esperado algo en tu vida con tantas ganas? ¿Hay algo que tú has esperado, algo? ¿Tienes un sueño en tu corazón? ¿Tienes un anhelo en tu corazón de pequeño, de juventud? Ahora tienes algo, pero ves que ese sueño o ese anhelo o ese deseo que tienes no se cumple. Lo ves tan lejano, dices, yo no creo que eso se vaya a haber cumplido en mi vida. Y lo más triste en ocasiones es que lo vemos que en la vida de otros sí se da. ¿Por qué si yo tengo ese sueño, yo tengo ese anhelo, tengo esas ganas de que eso que está en mi corazón o que Dios ha colocado en mi vida se dé y no se da? Y mi vecino sí lo tiene, porque él sí tiene un matrimonio feliz, porque él sí tiene una esposa que no molesta. Por ejemplo, es un sueño tremendo. Porque él sí tiene la suegra lejos y yo la tengo cerca. Ese es otro sueño. ¿Sí? No sé cuál es tu sueño. Quizás te quieres casar, quizás quieres estudiar una carrera universitaria, y si empiezas esa carrera universitaria, finalizar esa carrera universitaria. Quizás tu sueño es tener un hogar, una casa propia, un apartamento propio. Quizás es salir de deudas. Tantas cosas, tantos sueños y tantos anhelos que nosotros deseamos en nuestro corazón, y que parte y muchos de ellos han sido dados por Dios a nuestra vida, pero no llegan y nos empezamos a frustrar, nos empezamos a desilusionar. Y yo te quiero contar algo que a mí me pasó hace muchos años. Cuando yo era niño, siempre me ha gustado el fútbol, me ha encantado el fútbol. La pasión de mi vida es el fútbol. Como ahí por ahí dicen que la pasión del fútbol, ¿qué es? El gol. Para mí siempre ha sido así. Y cuando yo empecé a jugar desde pequeño, y cuando pasaba en el estadio Nemesio Camacho El Campín, esa no estaba prevista. Yo miraba ese estadio y decía, wow, yo algún día quiero jugar en ese estadio. Yo algún día quiero jugarme un partido en ese estadio, pero pues tendría 8, 9 años, 10 años. Imagínate tú cómo iba a creer que ese sueño se iba a poder dar. Seguí jugando, empecé a jugar en la selección del colegio donde estaba, y en esa época el periódico El Espectador empezó a hacer un torneo de fútbol que se llamaba Mundialito Intercolegiado de Fútbol, e invitó a todos los colegios de Bogotá de calendario A ser parte de ese mundialito, y dijeron, por favor, a cada colegio mándeme los 5 mejores jugadores de su equipo, porque queremos hacerles unas pruebas, porque por medio de esa convocatoria queremos conformar 2 equipos, el equipo infantil y el equipo prejuvenil, voy a pedir perdón de antemano, de Santa Fe. Dice que el Señor no hace acepción de personas, pero Fernando. Y yo tuve la oportunidad y el privilegio de hacer parte de esos 5 jugadores del colegio al cual yo pertenecía. Y fue todo un sábado de prácticas, de entrenamiento. Imagínense la cantidad de niños que habían con ese deseo y ese anhelo de cumplir un sueño también de hacer parte de un equipo pequeño, ¿sí? Como Santa Fe. Yo hice parte de ese equipo, quedé dentro de la convocatoria. Y dije, bueno, ya hago parte. Ahora, ¿cuándo voy a poder jugar en el estadio? Y un día nos invitaron a jugar un preliminar Millonarios Santa Fe. Y me prestaron este balón. Quiero que veas el escudo que tiene. Quiero que veas que lo voy a tapar para que no se te dañen los ojos, para que no sufras como he sufrido yo. Y cuando nos dijeron, muchachos, vamos a jugar un preliminar Millonarios Santa Fe, tú no te puedes imaginar lo que viví en mi corazón. Yo dije, yo no puedo creer que yo vaya a jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Cuando yo me colocaba la camiseta de Santa Fe, y esto es real lo que te voy a contar, yo me tapaba los ojos y decía, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo en este momento.
Y yo me veía esa camiseta roja, pero para yo la veía azul. Y el día que llegué a ese lugar, tuve la oportunidad de cambiarme en el camerino. O sea, ponerme mis medias, mis guayos, mi pantaloneta, mi camiseta en el mismo camerino donde se cambiaban los jugadores profesionales. Luego tuve la oportunidad de pararme en el túnel y ver esa salida a ese lugar, y cada vez que yo iba subiendo esas escaleras empezaba a ver ese prado verde y decía, Dios mío, ¿cuándo iba a creer que yo iba a poder cumplir ese sueño? Y ese fue mi momento, ese fue mi ahora. Y cuando yo salí corriendo y yo volteaba a mirar y yo veía ese estadio a reventar, Millo Santa Fe, el local era Millonarios. Y decía, wow, yo no puedo creer esto. Y a mí me habían dicho que el pasto, que la grama del estadio tenía unos cositos que botaba el agua para mojar el pasto. Y decía, yo quiero ver que yo me atente a llegar al pasto y que esto es verdad. No los encontré y no me importó. Y realmente lo único que cuando yo salí de ese túnel era decir, yo dije, Dios, yo voy a vivir y a experimentar y a disfrutar mi momento ahora, porque era un sueño cumplido para mi vida. Por supuesto, yo tenía que continuar siguiendo las instrucciones del entrenador que tenía en esa época, que se llamaba Leopoldo Acuña, y él nos había dado a todo el equipo la instrucción para poder ganar ese partido con algunas tácticas. Yo tenía que ser obediente a lo que tenía que hacer él, pero eso no me dejó a mí de querer disfrutar ese momento. Tú y yo tenemos un entrenador fantástico. Tú y yo tenemos el mejor entrenador que pudiéramos llegar a tener para nuestra vida, y es nuestro Señor Jesucristo. Y ese entrenador que tú y yo tenemos nos invita todos los días de nuestra vida a que salgamos y empecemos a experimentar esos ahora que Él quiere que nosotros vivamos, a que los planes que Él tiene para todos y cada uno de nosotros sean vivos y sean reales, a que salgamos por ese túnel corriendo del sueño y el anhelo que tú tienes en tu corazón y comiences a experimentarlo, que comience a ser vivo y real en nuestras vidas. Y para ello quiero que me acompañes a la siguiente historia, que es increíble, que es fantástica, y está en el libro de Josué, y vamos a leer el capítulo 1 de los versos 1 al 9, y hay una palabra que yo voy a decir bien puntual, la voy a pronunciar un poquito más fuerte, dice en el verso 2, pero voy a comenzar desde el verso 1. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué. Fíjate bien, Moisés había muerto y Dios le habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, escúchame bien, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. ¿A quién le había dicho? A Moisés le había hablado Dios. Y ahora le estaba hablando ¿a quién? A Josué. Verso 4, perdón. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le está diciendo Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Escucha, que juré a sus padres que le daría a Abraham, Isaac, Jacob, y también le había dicho a Moisés, solamente sé fuerte y muy valiente. Van dos, que dice sé fuerte y muy valiente. Y cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Verso 9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. ¿Serio Iván? 3, que le dice sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Mire lo que le está diciendo Dios a Josué.
al finalizar ese versículo 9, no temas ni acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Imagínate la instrucción que le estaba dando Dios a Josué. Vimos en el verso 2 ese ahora. Ponte a pensar todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de Josué cuando Dios deja de hablarle a Moisés porque ya ha muerto y le comienza a dar la responsabilidad a él de pasar a Israel, el pueblo de Israel, al otro lado, a la tierra prometida. Ya había dejado de hablarle a Moisés y empieza a comenzar a hablarle a él directamente. Y le dice ahora. ¿Y qué quiere decir ahora? Ahora quiere decir ya, de inmediato. No hay lugar para pensar. Te tienes que levantar y comenzar a actuar, porque yo voy a estar contigo. No te acobardes. Deja de tener esos pensamientos de derrota. No se te vaya a pasar por la mente que yo te voy a dejar abandonado durante ese camino. Tiene que ser ya, es urgente. No puedes pensar de otra manera. Posiblemente Josué tenía la posibilidad de decir, no lo hago, o sí lo hago. Pero lo que le estaba diciendo Dios, la instrucción era ahora. La instrucción es ahora. Y ese es el título de la enseñanza de esta mañana. Es ahora. Tu momento, mi momento es ya. De la forma en que Dios le habló a Josué y le dijo, es momento de levantarte, es momento de esforzarte y ser valiente y caminar hacia la promesa de la tierra prometida, tú guiando y liderando al pueblo de Israel al otro lado del Jordán. Es ya. ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es esa palabra que Dios ha dado a tu corazón? Y te ha dicho, viejo, es ya. Nata, esa promesa que ha dado a tu corazón es ya. Levántate. Es tiempo de que camines y que comiences a creer en todas y en cada una de ellas. En el libro anterior al libro de Josué está el libro de Deuteronomio. Y en este libro nos cuenta las diferentes situaciones por las cuales tuvo que pasar el pueblo de Israel para pasar después a la tierra prometida. Fue liberado del cautiverio de Egipto y empieza a caminar y vemos la gracia, la bondad y el favor de Dios para la vida del pueblo de Israel. Nunca los desamparó, jamás. Vimos en ese, aparece que pasan el Mar Rojo, es abierto el Mar Rojo, el pueblo de Israel pasa. Se quejaban que no tenían alimento. No tenemos que comer, porque se la pasaban quejando continua y permanentemente. No tenemos alimento. Y Dios les manda maná del cielo. Y seguían fregando, y seguían molestando. No tenemos que tomar, no hay agua para beber. Y Moisés en algún momento le dice a una roca, da agua. Entonces podemos enumerar cuántas cosas dentro de este libro vivió el pueblo de Israel. Cuántas cosas sucedieron, pero a pesar de todo lo que vivieron y experimentaron, Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre empezó lo que terminó con ellos. Y esto no es diferente a lo que hoy en día nosotros podemos vivir o experimentar. Porque en nuestra historia, tú y yo hemos vivido deuteronomios. Todos tuvimos un pasado. Hemos pasado y hemos experimentado por situaciones difíciles de nuestra vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un divorcio, puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser que te hayas quedado sin trabajo, puede ser que tu empresa que habías comenzado hayas tenido que tomar la decisión de cerrarla. Tantas cosas que han pasado por nuestra vida, tantas situaciones, pero si nosotros pusiéramos y cogiéramos un cuaderno y empezáramos a escribir, a pesar de todo lo experimentado y vivido, cuántas veces Dios no nos ha soltado y no nos ha desamparado, podríamos llenar un cuaderno entero. A pesar de esa situación dolorosa y difícil, Dios ha respaldado, Dios ha bendecido, Dios me ha sostenido, Dios me ha empoderado, Dios me ha guiado, Dios me ha encaminado, Dios me ha hablado, Dios me ha fortalecido. Tú y yo podríamos escribir de todo, pero gran parte de ese ahora es nuestra fe, es nuestra responsabilidad, porque de la misma manera
que Dios le comenzó a hablar a Josué, te está hablando a ti. Pero también le está hablando a tu esposa, o a tus hijos, o a tus amigos, o a tu jefe. A todos nos está hablando por individual, a cada uno. Y nuestra fe es totalmente individual, es personal. Y para que nosotros empecemos a experimentar esos ahora de nuestra vida, tenemos que empezar a fortalecer nuestra fe. Tenemos a caminar en obediencia. Tenemos que esforzarnos y ser muy valientes, como le dijo Dios a Josué. Y quiero hacerte la siguiente pregunta, y durante un par de segundos que empieces tú a reflexionar en ella. ¿Tu fe ha dependido de alguien? ¿Tu fe ha dependido de tu esposa y ahí debería salir? ¿Tu fe ha dependido de tu suegro, de tu suegra, de tu hermano, de tu hermana? ¿Tu fe depende de tu pastor? ¿Tu fe de quién depende? Ponte a pensar que probablemente la fe de Josué dependía de la fe de Moisés, porque Dios era quien le hablaba a Moisés. Y dice la escritura que Josué era ayudante, que cuando Moisés entraba a la carpa a orar y se posaba esa nube sobre la carpa y los que estaban afuera de sus carpas se arrodillaban, Josué estaba ahí al lado, pero era Dios quien hablaba a Moisés. Entonces probablemente Moisés iba en coche, iba pegadito ahí. O sea, yo no me tengo que esforzar demasiado porque el respaldo de Dios está sobre la vida de Moisés, y como yo soy su ayudante y como yo estoy pegado a él, pues de taquito también me llega a mí todo lo que él ha dicho para Moisés. ¿Tu fe ha dependido de alguien? ¿O tu fe es propia? ¿O tu fe es personal? ¿O tu fe es única? Imagínate cuando Dios le dice a Josué: levántate y saca al pueblo de Israel y llévalo al otro lado del Jordán. Eso implica uno pararse, dejar la comodidad, dejar la pereza, dejar la mamera y empezar a confiar y a creer que lo que Él está hablando es verdad y es poderoso para su vida. Y él, a pesar de los miedos que pudo haber experimentado, de las dudas que pudo haber tenido en su cabeza, lo hizo. Porque si te das cuenta, al final del verso 9, él le dice, déjamelo leer: no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora era el momento de Josué. Ahora era el momento que él creyera y que tomara la fe para liderar ese pueblo y llevarlo al otro lado del Jordán. Y ese Jordán era una frontera natural, la cual era pasar ese río, pasar ese lugar y al otro lado llegar a la tierra de Canaán. Pero él sabía que al pasar al otro lado de ese Jordán y llegar a la tierra prometida, se iba a encontrar con los cananeos. Muchas veces cuando Dios nos da una promesa y también nos da una instrucción, nosotros tenemos que inmediatamente tomar una iniciativa, pararnos, colocarnos en pie, quitar las barreras mentales que nosotros tenemos y pasar ese Jordán, porque ese Jordán para ellos era algo natural. Pero muchas veces el Jordán de nuestra vida es mental y creemos que ese anhelo o ese sueño que nosotros tenemos y que ha sido dado por Dios para nuestra vida no lo vamos a poder lograr, porque muchas veces está en nuestra cabeza. Porque decimos, yo no lo voy a superar, no lo voy a poder obtener, mi vecino sí lo puede hacer, mi amigo sí lo pudo hacer, yo no lo puedo hacer porque yo no veo las cosas que suceden en mi vida. Y Josué tuvo que tomar esa actitud de creer, es decir, sí, yo voy a liderar, y con la fe que yo tengo, no con la fe que yo tenía de Moisés prestada, voy a caminar, voy a creer, voy a obedecer, voy a ser esforzado y valiente y voy a conducir a este pueblo, porque Dios me está diciendo que no me preocupe porque Él nos va a acompañar al otro lado. Y se armó de valor y dijo, a caminar en esa fe, en bombas a creerle. Ahora es el momento, ahora es tu momento
Y es el momento en el cual tú tienes que ir por tu provisión, por tus promesas y por el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tu salud, para tus hijos, para tus negocios, para todo lo que tú anhelas, sueñas y deseas y lo que Dios también ha dicho para tu vida. Ya es momento de dejar de vivir una fe prestada. Ya no más. Es tiempo de caminar. Es tu momento ahora. Mari, ya. Tu momento es ya. Ender, Nata, Carlitos, Liz, es ya. Nuestro momento es ya. No es después. Ha llegado en este momento. Es tiempo de nosotros también ver ese túnel por el cual en algún momento, en mi caso, yo salí corriendo y dije, este es mi ahora, este es mi tiempo y lo voy a disfrutar y lo voy a ver reflejado de un sueño que tenía en mi corazón. Pero yo en ese momento me tuve que preparar, tuve que entrenar, tuve que ser un buen jugador para que me pudieran convocar y para que pudiera estar alineado en este equipo. Tuve que esforzarme y tuve que seguir las instrucciones de ese entrenador en jefe, que en ese momento era Leopoldo Acuña. Recuerda, tú y yo tenemos el mejor entrenador. Y ese entrenador nos dice, mira, esta es la táctica. Yo quiero que hagas esto. Yo quiero que vayas de esta manera. Yo quiero que te muevas de la siguiente manera. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que Él nos da, a lo que Él nos dice. Dios te lo ha prometido. Dios te lo ha prometido y es el momento de vivirlo. Todos hemos pasado por nuestro propio Deuteronomio. Todos hemos experimentado la tristeza y el dolor. Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Pero ahí es donde nosotros podemos ver a través de esas pruebas que Dios ha estado en medio de ellas, de la misma manera que lo estuvo con el pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer Josué en ese momento? Cambia el nombre Josué por tu nombre. ¿Qué tenía que hacer Josué? Ahora pon tu nombre. ¿Qué tengo que hacer yo? Pedro, Juan, Margarita, Patricia. ¿Qué tengo que hacer yo? Te voy a contar qué tuvo que hacer Josué. Josué tuvo que dejar de lado lo que Dios le hablaba a Moisés y comenzar a creer lo que le había dado y dicho a él. Porque Josué pensaría, pero es que Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Dios fue el que le habló a Moisés y le dijo que le iba a enviar las plagas al faraón. Dios fue el que a Moisés le dijo que iba a salir agua de la roca. Dios fue el que le dijo a Moisés que pusiera la vara y que el mar rojo se abriría. Imagínate lo que se había y lo que se estaba enfrentando él en ese momento. Pero ya no era Dios a quien le estaba hablando Moisés. ¿A quién le estaba hablando? A Josué. Y te está hablando a ti directamente en esta mañana. Ya no le está hablando a la persona que probablemente ora y que tú dices, como mi papá ora por mí, o como mi esposa o mi esposo ora por mí, pues ¿para qué me voy a esforzar en tener una fe? Si todo lo que él ora o todo lo que ella ora no sale, entonces vivimos colinchados a la fe de los demás. Josué pudo haber tenido y tomado esa decisión. Yo me quedo acá, me fresqueo, pero es que en este caso paila porque Moisés se había muerto. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Creo o no creo? ¿Continúo o no continúo? ¿De quién es la fe? ¿Tu fe de quién es? Tuya. Yo no puedo orar para que los sueños y los anhelos que Dios ha colocado en tu corazón sean reales. Yo te puedo apoyar en oración, te puedo acompañar en ella, pero tú eres quien tiene que ir delante del corazón del Padre y empezar a clamar y a orar para que el sueño y el cumplimiento de cada uno de ellos se cumpla y sea real en tu vida. Pero para que ello se dé, tienes que continuar a caminar en una fe fortalecida. Mira lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero ya os digo la verdad, os conviene que me vaya. Imagínate eso. Él con sus discípulos y él le dice, oiga, mire, ya no voy a estar mal con ustedes,
les conviene que yo me vaya. Ellos pudieron haber pensado, pero entonces ahora ¿quién nos va a decir las cosas? ¿Quién nos va a dar las instrucciones? Si todo lo que Jesús oye viene del Padre y se da, y nosotros vivimos con una fe prestada, la fe de Jesús, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de mi vida? Pudieron haber pensado los discípulos. Y continúa el verso, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo es quien te habla en los momentos difíciles. El Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo es el que te ayuda. El Espíritu Santo es el que te consuela. El Espíritu Santo es el que te fortalece. El Espíritu Santo es el que te da las instrucciones específicas en el momento específico o en la debilidad específica que tú estás viviendo y experimentando en este momento. Jesús se fue y no estaba ya más con ellos. Envió al Espíritu Santo y nosotros somos portadores de esa promesa. Nosotros hoy en día podemos fortalecer nuestra fe por medio de una relación que podemos tener con el Espíritu Santo. Podemos ir delante de Él y decir, Espíritu Santo, ayúdame en esta debilidad. Espíritu Santo, ayúdame para que el cumplimiento de esta promesa que Dios ha dado para mi vida, para mi casa, sea real. Pero lo tienes que hacer tú y nadie más que tú, de la misma manera que tomó la decisión Josué. Ya no era Moisés. Ya Dios no le estaba hablando directamente a Moisés, le estaba hablando directamente ¿a quién? A Josué. Y hoy, en esta mañana, Dios te está hablando a ti. ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? Dios ha dado promesas para tu vida y aún no están cumplidas. ¿Por qué? Puedes preguntarte por qué. Probablemente porque estás viviendo de la fe de alguien más. Nosotros hacemos una invitación una vez aquí al mes a orar en este lugar. Probablemente hay personas que por diferentes razones no puedan venir, pero posiblemente también piensen que como hay un grupo que viene a orar por toda la comunidad, no necesitan tener y experimentar y fortalecer su fe, porque hay un grupo de personas que oran por mí. Como mi papá ora por mí, como mi esposo o mi esposo ora por mí, ¿yo por qué me tengo que esforzar? Es tiempo, tu momento es ya, es ahora, de comenzar a experimentar y a vivir esa fe, que lo empieces a vivir de una forma. La fe de los demás, escúchame bien, la fe de los demás no da derecho a recibir tus promesas. La fe de los demás no da derecho a recibir tu provisión. La fe de los demás no da derecho a que el cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia y para todo lo que tú sueñas y anhelas se pueda dar. Es tu propia fe. Es tu propia fe. Solo puedes recibir lo que Dios tiene para ti por tu propia fe. La de nadie más. Los sueños y los cumplimientos que tienes, Mari, son por medio de la fe de tu esposo, Ender. Son una sola carne, sí. Hay momentos en que ustedes deben también compartir un tiempo de oración y devocional juntos como matrimonio, claro que sí. Pero hay sueños y anhelos que Dios ha colocado en tu vida. Y que tú vas y dices, Dios, yo quiero, anhelo porque quiero cumplir este sueño. Quiero salir por ese túnel y quiero vivir mi momento ahora, ya. No quiero que sea el sueño ni el anhelo de Ender. Quiero mi propio sueño y mi propio anhelo porque tú has hablado a mi corazón. Y quiero experimentarlo. Pero para eso tenemos que tener una fe propia y personal. Y por eso nosotros, tú y yo, tenemos al Espíritu Santo con el cual podemos relacionarnos y podemos ir delante del corazón del Padre sin ningún miedo, sin ninguna condenación, sin ningún sueño, sin ningún condenamiento. Ya, tu momento es ya, es ahora. No esperes más. Deja de lado la fe de al lado, del que sea, y comienza a experimentar tu propia fe. Tu propia fe. Es tiempo, viva.
Muchas veces dejamos de lado nuestra fe y lo que estamos haciendo es posponer las promesas de Dios para nosotros. Qué tremendo. Posponemos la visión, la provisión, posponemos nuestro propio destino e incluso posponemos nuestra propia relación personal con Jesús. Porque como el otro tiene fe y ora por mí e intercede por mí, entonces yo dejo de tener una relación con Jesús, dejo de tener una relación con el Espíritu Santo. Como en Viva oran por todos nosotros, entonces pues nos fresqueamos. Como Natalia ora por Jota, aunque ellos son hinchas de Santa Fe, Dios tiene misericordia de ellos también. Es increíble. Y ¿sabes qué? Muchas veces dejamos de escuchar su voz, porque preferimos que le hable a Carlos. Carlos, ¿Dios qué dijo? ¿Dios qué te habló? No, que vamos a lograr obtener un ascenso en el trabajo. Me pego a esa oración. Amén, Carlitos, vamos a obtener un ascenso. ¿Dios qué te habló, Nata? ¿Dios qué te habló? No, que vamos a tener otro hijo. Y yo también me le pego a esa oración. Es que ya van 0 y van 4 y no, Dios no me dijo eso. Ay, quizá. Sea la que sea, yo te pregunto, ¿qué Dios ha hablado a tu vida? Pero si yo creo que eso que Dios ha hablado a tu vida también me va a pertenecer a mí, estoy fregado, estoy paila. Porque es que Dios habla a tu vida por medio del Espíritu Santo y te coloca sueños y anhelos propios y personales. Pero también para que ellos sean reales en tu vida tienes que fortalecer tu fe. Tienes que caminar en la fe que le dio Dios a Josué y dejar de lado que alguien más le va a hablar. La palabra de Dios vino a Josué y le dijo: tu momento es ahora, ya, de inmediato. No puedes esperar. Deja la flojera, deja el miedo, deja la pereza, deja la incertidumbre. Confía y cree a Dios, como lo dice en el verso 9. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Increíble, donde quiera que vayas, al lugar que tú desees ir. Dios está contigo, Dios está con tu casa. Lo único que Él te pide es que tú tengas tu propia fe, que te fortalezcas, que tengas una relación con el Espíritu Santo, que dejes de lado todo aquello que te acobarda. Ya no vivas con una fe prestada. ¿Qué podemos hacer? Yo te invito a que hagamos 3 cosas. Son sencillas, pero para que sean reales en tu vida, tú te tienes que esforzar. De la misma manera que le dijo Dios a Josué 3 veces: esfuérzate y sé que valiente, muy valiente. En una le dice valiente y en otra le dice muy valiente. La primera de ellas es a que dejes de lado de vivir y experimentar una fe prestada y que comiences a trabajar en tu propia fe y en tu propia relación con el Espíritu Santo. La segunda es a que confíes que a pesar de las adversidades, de los obstáculos y situaciones difíciles que has vivido, creas y confíes que ese Dios siempre continuará caminando contigo donde quiera que tú vayas, a pesar de cualquier obstáculo. Y la tercera, y bien importante, es a que te tomes muy en serio tu fe y que comiences a caminar en la obediencia a Dios. A que te tomes tu fe en serio. Willy, ¿mi fe es propia y es personal? Sí, tu fe es tuya. De la misma manera que tu salvación es tuya, tu fe es tuya. Yo no puedo hacer nada, créeme, yo no puedo hacer nada para que tu fe, esa capacidad, esa semilla que ha sido colocada en tu vida, crezca más allá. Nosotros te podemos ayudar, te podemos enseñar, te podemos capacitar, te podemos dar un sabio consejo, pero yo no puedo hacer que tu fe aumente, que tu fe sea cada día más real, que tu fe sea cada día más fuerte y que tu relación con el Espíritu Santo sea mejor cada vez. Yo no lo puedo hacer. Yo tengo mi propia fe,
y tengo mis propios tiempos de oración. Tú no puedes orar por mí para que mi fe sea más grande. Esos sueños, esos anhelos que tú tienes son ya, son ahora. Dios está hablando directamente a ti, de la misma manera que lo hizo con Josué, de la misma manera que lo hizo con Moisés atrás, de la misma manera que le habló a Abraham, a Isaac y Jacob, de la misma manera. Así que, ¿quién tiene que ir para que el cumplimiento de esos sueños sean ahora? Yo tengo mis propios anhelos, yo tengo mis propios deseos. Muchos de ellos aún no los he visto cumplidos. Muchos de ellos en ocasiones pienso, como te lo dije al principio, que no los voy a ver, pero depende de mí también y de muchas circunstancias, de que mi fe los vea reales. Yo te quiero invitar en esta mañana a que te coloques sobre tus pies. Vamos a orar juntos. Por si en algún momento de tu vida esos sueños, esos anhelos, esos deseos que Dios ha colocado en ti, que te ha hablado de la misma manera que le habló a Moisés y que le habló a Josué, o de la misma manera que le ha hablado a tu esposo, esposa, padre, madre, hijo, amigo, jefe, pastor, sean reales en tu vida. Pero para ello, tu fe y mi fe tiene que aumentar, para que cada día podamos experimentar de esa gracia, esa bondad, ese favor, esa misericordia, ese poder que mora y habita en cada uno de nosotros. Yo te invito a que tengas una relación tan real con el Espíritu Santo. Él es tu amigo. Él es tu amigo y el Padre desea todos los días que tú vayas delante de Él. Él espera que tú vayas y se pone feliz. Y tú le puedes decir: Padre, yo tengo una fe, porque tú me has dado una medida de fe. La palabra dice que la fe, si nuestra fe fuera como el grano de mostaza, es chiquitico. Mi esposa alguna vez nos trajo un grano de mostaza, es pequeñito. Si nuestra fe fuera como ese granito de mostaza, podríamos decirle a cualquier problema, a cualquier situación en el cual estemos viviendo o experimentando: quítate, apártate, córrete, trasládate, lo haríamos. Pero es tu fe, es tu confianza, pero es por medio del poder y la autoridad que ha dado Dios, por medio de su Espíritu Santo en ti. Yo voy a continuar creyendo por mis sueños hasta verlos cumplidos en la medida de lo posible, todos y cada uno de ellos. Yo te quiero invitar a que hagas exactamente lo mismo. Tu momento es ya, tu momento es ahora. No es pasado mañana, no es en un mes, ya. Tienes ese sueño, Dios ha hablado a tu corazón, ponte a trabajar en ellos. Aumenta tu fe. Cree en esa relación con el Espíritu Santo. Sé amigo, sé parcero, sé llavería, compadre, como quieres llamarle. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias porque sé que tú has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias porque entendemos que tú has enviado a tu Espíritu Santo, el cual mora y habita en todos nuestros corazones. Gracias porque por medio de ese poder y esa autoridad que tú nos has otorgado y nos has dado, nuestra fe se puede fortalecer, nuestra fe se puede aumentar. De la misma manera, Padre, yo te doy gracias en esta hora y en este tiempo, porque sé que tu Espíritu Santo, Señor, y tú has dado palabras, has dado promesas a cada una de las personas que están reunidas en este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo, que si en algún momento alguno de esos sueños, esos anhelos o esos deseos que están en su corazón y que se han dado por medio tuyo, vuelvan a renacer, vuelvan a tomar fuerza,
vuelvan a tomar confianza, vuelvan a tomar fe. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas a la memoria de ellos que tú eres un Padre real, que tú eres un Padre que cumple promesas, que tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para que mientas o para que te arrepientas, y que todo lo que Él ha dicho a la vida de estas vidas, a estas personas, de estos hombres y estas mujeres, se va a cumplir. Espíritu Santo, obra en cada uno de estos corazones y renueva esas fuerzas, renueva y vitaliza esos sueños. El momento de sus vidas es ahora, es ya, no es mañana, no es en un mes, es ya. Yo oro, Padre, para que seas tú fortaleciendo y animando la fe de todos y cada uno de ellos, para caminar y continuar creyendo en todo lo que tú tienes para ellos, para sus casas, para sus hogares, para sus matrimonios, para sus hijos, para su salud, para sus finanzas. Gracias, Padre. Yo te bendigo y te doy gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.